Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Dios le bendiga, Dios puede bendecir a todos de una manera especial, a todos los integrantes de este grupo. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque Dios es bueno. Y gracias a Dios en verdad por este día, y porque me permite pues respirar hasta este momento, y por la fortaleza que Dios me ha dado y Dios ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque en este día, pues, una vez más voy a compartir una palabra de reflexión con cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada ministro que forman parte de este grupo, los pastores, los evangelistas, los diáconos, misioneros. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Voy a compartir una palabra con ustedes que está en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces yo quisiera titular esta corta reflexión, quisiera titularla de la manera siguiente: mientras tengamos vida, hay que seguir avanzando. Es el título el cual le coloco pues a esta reflexión. Mientras tengamos vida, hay que seguir avanzando, porque eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, que nosotros avancemos. Dios no quiere que ninguno se detenga, sino que todos avancemos hasta llegar a la meta que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, el blanco. Dice: yo sigo a la meta en el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, amados, el profeta Elías, un hombre conocido, algunos miembros de la iglesia, predicadores, le han dado el título en estos tiempos como el profeta de fuego. Según porque Elías hizo descender varias veces fuego del cielo, según porque Elías era un hombre encendido bajo el poder de Dios, por lo cual pues lo han titulado de esa manera. Pero lo cierto, amados, es que Elías era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. La Biblia dice en Santiago que Elías era un hombre como nosotros, común y corriente. Dice que era un hombre sujeto a pasiones, igual que a la de nosotros. Pero Elías oraba. Elías era un hombre de oración y siempre estaba orando a Dios. Y la fe que él tenía era grande, era tanto que Dios hacía descender fuego del cielo con tan solo una oración que hacía el profeta. Ahora vemos a Elías, al profeta Elías, que él hace un reto en el monte Carmelo. Allá Dios hace un reto con los profetas de Baal, los profetas de Acera, y sabemos pues la historia, el cual el profeta Elías, que hizo descender el fuego del cielo, mientras que los profetas de Baal y de Acera nunca vieron respuesta de su ídolo, pero que Dios se respondió con fuego del cielo. Resulta que Elías, pues con toda la nación entera, una nación que se había descuidado el altar, y una nación que había arruinado el altar de Jehová. Pero lo cierto es que con esta manifestación que Dios hizo en aquel entonces, el pueblo cayó postrado de rodillas, reconociendo que Jehová era Dios. Y eso bastó pues para que se volvieran de su mal camino, dejar de divagar en dos pensamientos y convertirse verdaderamente al Dios de Israel.
el Dios que lo había sacado a ellos de la esclavitud de los egipcios. Lo cierto, amado, es que Elías con el pueblo degolló a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, los degolló. Y resulta que le llegó la noticia a Jezabel, porque Jezabel en aquel entonces dominaba y predominaba, aunque la Biblia nombra a Acab en aquellos tiempos como el rey que estaba, pero Jezabel era la que dominaba. Jezabel era la que se alzaba, la que estaba empoderada, la que tomaba las decisiones y era la que había metido la idolatría en todo el pueblo y había sometido al pueblo. Ahora Jezabel se molesta tanto con Elías, tanto porque Elías había degollado a sus profetas y ya nadie le iba a decir cosas buenas. Lo cierto es que Jezabel dice unas palabras y ella jura por sus dioses que le iba a cortar la cabeza a Elías. Lo cierto es que dice Jezabel que mañana los dioses me hagan de esta manera y me añadan si yo no le corto la cabeza a Elías, al profeta, al hombre de Dios. Pero lo cierto, amado, es que Elías se entera de que Jezabel ahora lo andaba buscando para cortarle la cabeza, para quitarle la cabeza. Y fue algo que turbó al profeta, fue algo que turbó a Elías, fue algo que lo conmovió y que lo asustó tanto que él se fue huyendo. En una oportunidad, hermano, yo critiqué al profeta Elías diciéndole que fue un hombre cobarde, que él tenía que aguantar, que él tenía que enfrentar a Jezabel, que él podía volver a orar y que descendiera fuego del cielo para que consumiera a esta mujer. Yo personalmente proferí esas palabras, pero escudriñando las escrituras y el Espíritu me hizo entender de que no era de esa manera que yo había, de la manera que yo había pensado del profeta Elías, porque Dios me hizo entender que Elías es un hombre común y corriente, igual que yo. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo me retracté y me sigo retractando de lo que dije en una oportunidad. Y ahorita yo pongo al profeta Elías como un hombre que es un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre de fuego, un hombre con valentía, un hombre ungido. Alabado sea Dios. Un hombre usado por Dios de una manera sobrenatural que yo no tengo comparación. Alabado sea el nombre de Cristo con ese hombre. Lo cierto, amados, es que Elías le cayó mal la noticia de que Jezabel lo iba a matar. Entonces yo entendí que cuando nosotros nos amenazan de muerte, no es fácil la noticia. Dios me hizo entender eso, que cuando una persona es amenazada de muerte, la noticia no cae bien, la noticia no cae fácil, la noticia no cae como un jugo o como un agua buena, limpia en nuestro ser, como algo deleitoso, no. Es una noticia que claro que nos va a perturbar. Es una noticia que claro que nos va a entenebrecer, que nos va a dar miedo. Y claro que es una noticia que tiene que hacer que nosotros huyamos. Que muchos salgan corriendo y se escondan porque está amenazado de muerte. Lo cierto, amado, es que Elías se va. Y dice la Biblia que Elías cansado. La Biblia enseña que Elías fatigado, que Elías un poco estaba turbado y cansado y fatigado. Y tanto era quizás la angustia, por decirlo así, tanto era el desespero que Elías quiso morirse. Ya la decepción y ya había Elías perdido la fuerza física y quizás la fuerza mental y espiritual también y quiso morirse. Eso da a entender, amados, que Elías, a pesar de que se le da el título por muchos predicadores como el profeta de fuego, Elías era un hombre que tenía que padecer debilidades también. Porque si hubo alguien sobre la faz de la tierra que es un ser perfecto, que no tiene mancha y no tiene comparación, ese se llama Jesucristo. Y sin embargo, Cristo en el monte Getsemaní le dijo a su padre que no quería pasar este trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Elías, queriendo morirse, dice la Biblia que se echa bajo de un enebro. Vamos a imaginarnos Elías pues por el desierto, vamos a imaginarnos Elías sudado, con hambre y quizás deshidratado, con ganas de tomar un poco de agua. Deshidratado, Elías quizás dijo: yo ya no aguanto, ya yo no puedo, ya yo no sigo, no tengo fuerzas para seguir.
Y allí se quedó, bajo un enebro. Quizás era algo cómodo, quizás había la sombra del árbol del enebro, que sí era algo fresco allí. Y Elías allí se lanzó, deseando morirse. Alabado sea el nombre de Cristo. Y como vio que no se moría, le dijo a Dios, termíname de quitar la vida. Le dijo a Dios, termíname de matar. Le dijo a Dios, termíname, quiero morirme porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida. Pero el Dios del cielo sabía que Elías todavía no podía morirse. Elías tenía que avanzar. Elías tenía que seguir teniendo vida para poder seguir avanzando. Es por eso que yo titulé, hermanos, esta reflexión, mientras tengamos vida, hay que avanzar. ¿Por qué hay que avanzar? Porque todavía estamos vivos. Y mientras nosotros estamos vivos, todavía tenemos la esperanza, todavía tenemos a un Dios que nos pueda ayudar. Mientras nosotros estamos vivos, tenemos que seguir avanzando, no nos podemos detener. Si hasta este momento el Dios del cielo todavía nos mantiene con vida en esta tierra, eso quiere decir que Dios quiere que nosotros sigamos avanzando, que cobremos ánimo y sigamos avanzando en el camino del Evangelio. Dios le miró a Elías. Y Elías, quítame la vida. Y Elías, mátame. Y Dios en el cielo, no, tú no te vas a morir, Elías. Aquí no. De esa manera no. Como tú quieras, no. Tú tienes que levantarte. Elías todavía le faltaba algo que hacer. Elías no había ungido a Eliseo. No lo había dejado. Tenía que dejar a Eliseo como su sucesor. Tenía que ungir unos reyes. Elías tenía que abrir el Jordán. Todavía habían proezas que Dios iba a hacer por medio de Elías, que Dios sabía, pero Elías ni se imaginaba eso. Pero el Dios del cielo lo tenía en sus planes para él. Y a veces nosotros queremos detenernos, pero hay cosas que Dios tiene, planes que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que no nos podemos detener, sino que tenemos que avanzar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el pueblo quiso detenerse allí en el mar. Se detuvo y muchos murmuraron y profirieron palabras allí que se hubiesen quedado en Egipto allá raspando las ollas y comiendo los ajos, la cebolla, sirviéndole a los egipcios allá para morir allí, porque no tenían escapatoria, no tenían para dónde agarrar. El mar lo tenían en el frente, ni a derecha ni a izquierda había camino, y los egipcios venían atrás para matarlo, para hacerle daño. Pero en ese momento vino la palabra de Jehová a Moisés, que le dijo, dile a mi pueblo que marche. Eso es lo que quería el Señor. Y ahora alguien podía decirle a Moisés, decirle, pero bueno, ¿y por dónde? ¿O es que no estás viendo el mar? ¿O es que no estás mirando que no tenemos salida, no tenemos camino? Pero la orden de Dios era que marcharan, que avanzaran. Porque ellos no estaban muertos, a los egipcios no lo iban a tocar, ellos tenían que avanzar. Y ahora, ¿por dónde iban a avanzar ese pueblo? Si no tenían camino, no tenían salida, no tenían puerta, no había nada el mar lo tenían en el frente. Y terrenalmente, pues humanamente es algo que no tiene lógica. ¿Para dónde iban a caminar esa gente? Pero allí es donde, en la lógica del hombre, en lo humano, en lo carnal, cuando nosotros los hombres lo limitamos, cuando nosotros los hombres lo vemos allí, hasta allí, que se acabó todo, entonces ahí es donde el Dios del cielo actúa. Es por eso que nosotros, amados, tenemos que avanzar mientras tengamos vida aquí en la tierra. Tenemos que seguir avanzando. Cuando Samuel iba a ungir uno de los hijos de Isaí, entonces él miró la estatura y lo grande y lo bello de su parecer, pero Dios le dijo, no, yo miro lo que tú no miras. Yo miro lo que está en su ser, en lo más profundo de su corazón. Yo no miro físico, yo no miro inteligencia, yo no miro lo que está por fuera, lo que miran los hombres. No, porque eso es terrenal, eso es carnal, eso se detiene. Cuando hay obstáculos, lo carnal, lo terrenal se detiene, pero el que mira más allá, ese es el que va a avanzar. Entonces nosotros, la iglesia, estamos llamados, amados, a mirar más allá. Cristo le dijo a Pedro, boga mar adentro, a sus discípulos, boga mar adentro. Señor, pero hemos lanzado la red allí. No, pero boga más allá. Pero Señor, otra vez estamos cansados, lancen la red, pero tienen que irse más allá. No pueden seguir conformándose, lanzando la red en el mismo sitio, porque van a seguir sacando los mismos peces pequeños. ¿Quieren peces buenos? ¿Quieren peces con otro sabor? ¿Peces buenos? Peces que valgan la pena, bueno, lanzan, boguen más adentro. Allá van a sacar cantidades de peces. Entonces, esa es la visión de la iglesia, esa es la orden de la iglesia, que tenemos que ir más allá. Y cuando hablamos de más allá,
más allá es que tenemos que avanzar. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué tenemos que avanzar? Porque el Dios del cielo hasta este momento no nos ha dado vida. El ángel de Jehová descendió, dice la Biblia, y tocó al profeta Elías y le dijo, levántate, come. Lo alimentó, le trajo comida, le trajo agua, porque Dios dijo, Elías aquí no se muere, Elías tiene que avanzar. Ese profeta tiene que avanzar. Usted tiene que avanzar, hermano. Usted, pastor, usted no se puede detener. Usted tiene que seguir batallando. Por encima de todas las cosas, de las amenazas, usted tiene que seguir batallando. Por encima de las circunstancias, el predicador tiene que seguir anunciando que verdaderamente Cristo vive. Cosa difícil, hermano, para los predicadores es cuando la economía, hablando de los predicadores que son padres de familia, y la gente que predica el evangelio, cuando le toca vivir lo que ha predicado, porque a veces se han visto casos que en la casa no hay provisiones, no hay alimentos, y los niños tienen hambre en el día, y entonces el predicador tiene que seguir anunciando y seguir creyendo de que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará, de que Él es nuestra providencia. Eso le pasó a Elías. Elías, a pesar de que era el profeta de fuego y hacía descender fuego del cielo, bueno, él tenía que seguir creyendo de que Dios estaba a su lado. Pero Elías prefirió morirse. Elías prefirió morirse y se quedó debajo del enebro. El ángel le dijo, levántate, come. Se levantó, comió, bebió y siguió durmiendo. Se volvió a dormir porque él pensaba que todo estaba allí. Él pensaba que ya estaba listo, pero a él largo camino le restaba, a él largo camino le faltaba. Él tenía que hacer otras cosas. Dios iba a hacer otras proezas por medio del profeta Elías. Hasta que viene esta vez, por segunda vez, el ángel de Jehová a Elías con un poco más de carácter, por decirlo así. Y lo toca nuevamente y le dice, levántate, Elías, porque largo camino te resta. Come y bebe, porque largo camino te resta. Tú no te puedes detener aquí. Tú no te puedes quedar echar a morir aquí. Resulta, amado, que eso le sirvió a Elías para levantarse y seguir avanzando. Se fortaleció con la comida que él comió, se fortaleció y siguió avanzando 40 días, 40 noches. Y me llama la atención y me gusta este pasaje, hasta el destino a donde iba Elías. Y Elías era al monte Oré. Y el monte Oré no es otra cosa que el monte de Dios. Y el monte de Dios representa la presencia de Dios. Elías asustado, fatigado, cansado, asustado, lo iban a matar, afligido. ¿A dónde corrió? A la presencia de Dios. ¿Dónde tenemos que correr nosotros cuando estemos pasando circunstancias diferentes o circunstancias parecidas a lo que está pasando Elías o cualquier tipo de circunstancia? ¿Dónde tenemos que correr? A la presencia de Dios. En nuestra necesidad, a la presencia de Dios. Cuando hay problemas, a la presencia de Dios. Cuando hay dificultades, cuando hay escasez, cuando hay desempleo, ¿dónde tenemos que ir a correr? Al monte Oré, a la presencia de Dios. Pero antes tenemos que alimentarnos de este pan celestial, la palabra de Dios, la oración, la meditación, la búsqueda, ir a la presencia de Dios. Y nosotros, si estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar nueva fuerza, Dios nos va a seguir dando vida, porque tenemos que seguir avanzando, porque el largo camino nos resta. Entonces, amado, esta es la reflexión de este día. Estamos vivos, seguimos avanzando. Si mañana amanecemos vivos, seguimos avanzando. Si Dios permite en su misericordia que sigan pasando las semanas y los meses y Él todavía no ha venido y seguimos vivos, seguimos avanzando en los caminos del Evangelio. Entonces les dejo esta palabra pues para reflexión. Un privilegio para mí pues una vez más compartirla con cada uno de ustedes. Espero en el Señor que haya sido de gran bendición y de fortaleza para nuestras vidas espiritual. Amén. Entonces por aquí les habla su hermano en Cristo, Sergio Castillo. Los saludo en el nombre del Señor desde Puerto La Cruz, Venezuela. Dios le bendiga.